Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este domingo quinto del tiempo de Cuaresma en el ciclo C. Hoy la liturgia nos presenta una página del Evangelio muy bonita, una página del Evangelio que tiene mucho para decirnos a nuestra sociedad el día de hoy. Por eso los invitamos para que dispongamos muy bien nuestros lugares de trabajo, de estudio, nuestro lugar de oración, para que este encuentro con la palabra sea fructífero, nos pueda llenar del amor y la misericordia del Señor, que cambie y renueva toda nuestra vida. Nos disponemos de la mejor manera y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, Señor de vida y amor, para que este Evangelio que vamos a meditar en este domingo quinto sea para nosotros causa de santificación y de conversión, y que nos lleve justamente a practicar el amor que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Los invitamos entonces para que hagamos lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Juan 8, del 1 al 11. Iniciamos esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Vamos con el segundo paso, que es la meditación de este Evangelio. Para ello vamos a hacer una pequeña contextualización. Primero que todo, esta mujer no es María Magdalena. En algunas lecturas espirituales, en algunas meditaciones, en algunos videos y de hecho en algunas cintas cinematográficas se identifica a esta adúltera con María Magdalena. Debemos dejar claro que no es así. María Magdalena es otro personaje, está en otra cita del Evangelio y no corresponde a esta mujer que está en esta escena. Y un segundo contexto: este Evangelio es un ágrafe, es decir, no se sabe si realmente corresponde a Juan o no. Eso lo miraremos más adelante. ¿Por qué? Porque hay una intención especial en la liturgia para este domingo quinto. Este domingo quinto ya nos está preparando para el cierre de la Cuaresma. Es decir, ya este texto de este quinto evangelio reúne y condensa todos los elementos que hemos trabajado en los anteriores domingos. Es decir, las tentaciones, la transfiguración, el texto del hijo pródigo, el texto de Jesús cuando habla de Pilatos, y justamente aparece pues esta escena que es el perdón de la mujer adúltera. Vamos a analizar algunos elementos que son importantes para tener en cuenta, que son el templo, el pecado, la piedra y la mujer. Vamos primero con el templo. El evangelista nos sitúa
que Jesús está en el Monte de los Olivos. Recordemos que el Evangelio no es una escritura crónica, es decir, que relata hechos del día a día de Jesús, no. El Evangelio tiene la intención de catequizar, de presentar el mensaje de la buena noticia a través de símbolos, a través de figuras y a través de acontecimientos que son importantes bajo la lectura de la fe. En ese sentido, el Monte de los Olivos simboliza la necesidad de la oración de Jesús. Jesús se va aparte porque quiere encontrarse con su Padre, quiere llenarse de su Espíritu. Él sabe muy bien que el camino en Jerusalén es arduo, que su presencia en el templo es incómoda para la población judía. Por eso, Jesús acude a este monte a la oración y nos dice que va en la madrugada, es decir, apenas antes de iniciar el día. Esta es una bella invitación para cada uno de nosotros de pensar qué lugar le estoy dando yo a la oración, cómo es mi oración. ¿Será que yo simplemente le digo a Dios lo que necesito, lo que quiero y utilizo a Dios como un mago? ¿Será que yo acudo a Dios como una oficina de peticiones, quejas y reclamos, donde hoy me desahogo, lloro, peleo con Él y después espero que Él me solucione la vida? ¿O por el contrario, como hace Jesús, voy a la oración porque necesito encontrarme con Él, verlo a Él, escucharlo a Él, sentirlo plenamente? Por eso es bello este evangelio en la medida que nos dice el fundamento de esta cuaresma. Nada se puede lograr si no estás unido a Dios en la oración. Por eso la oración debe ser el lugar privilegiado de nuestro encuentro de amor con el Señor. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús, después de la oración en el Monte de los Olivos, en plena madrugada, se dirige al templo y toda la gente acude a él. Qué bonito es ver que la gente no acude al templo a ver los sacrificios, a practicarlos, ni acude a las figuras sacerdotales. La gente quiere escuchar a Jesús. Por eso también una invitación para nosotros en la reflexión y es decir, bueno, ¿por qué me busca la gente? Me buscan tal vez por lo que tengo, por lo que poseo, por lo que sé, por lo que hago, o me buscan porque en mí pueden encontrar la presencia sanadora y misericordiosa de Dios. Qué bonito sería poder mirarnos en un espejo que es este evangelio y poder decirnos si realmente estamos cumpliendo con nuestra imagen como bautizados, que es reflejar el rostro de Jesús. Y aquí el evangelista tiene una intención muy especial y es presentar a Jesús que enseña, es decir, al nuevo Moisés, al nuevo liberador que va a guiar al pueblo a la Pascua con el Padre Celestial. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento en el templo, que es justamente la insistencia en la oración y cómo la gente acude a la enseñanza de Jesús. Ahora bien, vamos con la segunda categoría, que es el pecado. Muchos comentadores dicen y afirman que este evangelio, esta escena, este capítulo 8, versículos del 1 al 11, es un añadido, es un plus que se lo colocó al evangelio de Juan como para darle una coherencia discursiva, si se puede llamar así, al relato del evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque antes Jesús está hablando de su condición como profeta, hay unas discusiones sobre su origen. Entonces se quiere como mirar y clarificar esa identidad de Jesús. Y posteriormente Jesús se presenta como la luz del mundo. Entonces muchos comentadores dicen que este fragmento que apareció en el siglo III puede ser como una clave hermenéutica para ligar coherentemente la textualidad que nos presenta el Evangelio de Juan. Sin embargo, otros lo comparan y lo añaden al Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas pues es el evangelista que nos muestra la misericordia de Dios. Entonces recordamos el evangelio pasado del domingo anterior, del domingo cuarto, el texto del hijo pródigo. ¿Qué pasa con el evangelio de Juan? Que la teología juánica nos presenta un exorcismo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, todo el evangelio de Juan es un constante exorcismo. Por eso Jesús en el evangelio no saca ningún demonio. ¿Por qué? Porque todo el evangelio es una batalla entre Jesús y Satanás, entre la luz y la oscuridad. Si miramos el capítulo 1, por ejemplo,
que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz del mundo, pero los suyos prefirieron las tinieblas. Desde ahí ya comienza esta batalla. ¿Por qué decimos esto? Porque la mujer es el ser que da a luz. Y justamente la mujer en el Evangelio de Juan va a ser el punto de quiebre para que Satanás no siga con su actuar en el mundo. Recordemos a la samaritana, recordemos a esta mujer de este capítulo 8, recordemos también a María Magdalena, que es la que anuncia desde la oscuridad la resurrección de Jesús. Démonos cuenta que este evangelio es muy bonito, sería muy bonito poder leer todo el evangelio de Juan y saber cómo desde allí Jesús saca a Satanás de nuestra vida. Por eso este evangelio es muy interesante, es muy llamativo y tiene muchos detalles, y por eso también es que esta escena se coloca aquí en este momento del evangelio. Si miramos bien, entonces podríamos decirnos, ¿cuál es el motivo de esta batalla entre la luz y la oscuridad? El pecado. Pero el pecado no es como muchos lo acostumbramos llamar, que es una falla, que es un error, que es un motivo de fragilidad, que es algo que no hicimos bien. No, el pecado es la ruptura. Eso significa la palabra pecado en hebreo: romper, rompimiento, ruptura. Es decir, el pecado, que es todo aquello que fragmenta y daña mi relación conmigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. El pecado tiene esas 4 dimensiones, que rompe todo, y al romper todo me aísla, me aleja, me separa. Entonces, ¿por qué me separo? Porque me prefiero esconderme y ocultarme en la oscuridad. ¿Cómo salgo de esta ruptura? Volviendo al camino de la luz. Por eso este evangelio de Juan es muy llamativo, es muy interesante. Entonces, vamos a la escena. En este evangelio, Jesús está en el templo, está enseñando desde la madrugada, toda la población se acerca a él. Imaginemos ese contexto, o sea, Jesús está en el centro del templo sentado enseñando y está toda la gente escuchando sus enseñanzas. ¿Qué enseñaba? No nos dice el evangelio. ¿Por qué? Porque ya todo el evangelio es una propia enseñanza. Sin embargo, llegan las autoridades judías, llegan los escribas, llegan los fariseos y le presentan a una mujer, la ponen en medio para probar a Jesús. Entonces aquí tenemos que mirarlo con una lectura crítica, este evangelio, y saber, bueno, si el adulterio es cometido por 2 personas, en este caso una mujer y un varón, ¿por qué se presenta a la mujer y no al varón? Miremos la intención teológica de Juan. En este evangelio, en la imagen del matrimonio, hay escenas, por ejemplo, las bodas de Caná, donde se habla del novio, pero no de la novia. En esta escena se habla de la esposa, de la mujer, pero no del novio. ¿Por qué? Porque esta mujer es la imagen y el símbolo de Israel, aquel pueblo que se dejó seducir por la infidelidad de los paganos, aquella población que abandonó su alianza con Dios y prefirió esconderse y prostituirse en los brazos de sus amantes. Entonces aquí se está presentando al pueblo de Israel. Esta es justamente la razón por la que se menciona a la culpabilidad de la mujer, pero no del varón. Entonces a Jesús le preguntan, la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? La autoridad romana había establecido que los judíos no podían dar muerte a ninguna persona. Entonces, aquí se está probando un sentido político. Jesús puede romper las leyes de Roma y con eso pues puede ser el nuevo precursor de la liberación del pueblo. O si en dado caso contradice a Moisés, pues entonces se le acusa de traición, de blasfemia, se le puede acusar de infidelidad a la fe. Entonces démonos cuenta de las consecuencias del pecado. Aquí hay alguien que comete un pecado y sin embargo hay otro pecado, que es juzgar a la otra persona. Y justamente los que presentan a esta mujer quieren romper las relaciones de Jesús.
Entonces el pecado es una bola de nieve que poco a poco va incrementando, se va ascendiendo, 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 incrementando su tamaño hasta que quiere romper todo lo que se lleve a su paso. Veamos qué pasa con Jesús. Entonces abordamos la tercera categoría, que es la piedra. Jesús se inclina. Esta palabra es muy bonita, inclinarse, la kenosis, el abajamiento. Jesús no se impone, Jesús no se sobrepone a la situación, no aparece con una actitud altiva. Él simplemente se agacha. Él se compadece de nuestra fragilidad. Él se acerca a nuestro dolor y porque Él sabe las consecuencias y la maldad, la crueldad, la fealdad que se ve en el pecado. Segunda acción que realiza Jesús. Después de inclinarse, se pone a escribir con el dedo. El dedo indica toda acción divina. En los profetas, cuando se habla del dedo de Dios, se está hablando de una acción que va a transformar la vida de una persona, la vida del pueblo. En este caso, Jesús quiere transformar y cambiar la vida de todas estas personas. ¿De quiénes? De los fariseos y los escribas. Quiere cambiar la vida de esta mujer y quiere cambiar la vida de la población que lo está escuchando. Entonces démonos cuenta que este evangelio es muy bonito también porque nos tiene que cambiar algo a nosotros. Nuestra vida no puede ser igual después de escuchar este evangelio. Y hay algo muy interesante y es que dice el texto original que Jesús no está escribiendo en el suelo, está escribiendo en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? El suelo es la capa superficial donde nosotros caminamos. En cambio, la Tierra es el nombre de nuestro planeta. Sería anacrónico decir que Jesús está hablando del planeta. Sin embargo, en la mitología griega, cuando a la Tierra se le da justamente este nombre de Gea, acuden justamente al nombre de la diosa, que es la encargada de dar vida. Es la viviente, es el ser que vive y da vida. Si nosotros lo miramos en paralelo con el Génesis, Eva es la viviente y Eva es la llamada mujer. Entonces, ¿qué quiere hacer Jesús? Jesús quiere escribir con el dedo, quiere intervenir directamente en la vida de aquel ser que puede dar vida. Quiere intervenir en cada uno de nosotros que podemos dar vida. Por eso este evangelio es una batalla también entre la vida y la muerte. Aquí se presenta una intención, que es la intención de dar muerte, apedrear, castigar, rechazar. En cambio, Jesús quiere defender la vida. Si miramos los textos del Antiguo Testamento, la imagen del adulterio llevaba a la muerte. Si miramos el Deuteronomio y el Levítico, en algunos textos se nos insiste en que cualquier persona que cometa maldad debe ser aniquilado porque con su muerte se acaba la maldad. Jesús, en cambio, quiere escribir algo nuevo. Por eso aquí hay algo muy interesante y es que si la ley de Moisés estaba escrita en piedra, estaba escrita en algo duro, firme, esa piedra ha endurecido el corazón de las personas. Miremos qué ha pasado también en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nos apegamos a ciertos mandamientos, a ciertos estatutos, a ciertas normas para juzgar y condenar a la otra persona? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús aquí está superando la enseñanza de Moisés. Él quiere pasar del culto a la piedra al culto al corazón. Entonces, esta es la única vez en los 4 evangelios que Jesús escribe. Jesús no escribió nada, textualmente hablándolo, pero aquí se ve este gesto. ¿Por qué? Porque es Dios, que Él es la palabra que comienza a hacer nuevas todas las cosas. Vamos entonces sobre quién recae la acción y cuál es el significado para nosotros en nuestra actualidad. Entonces aparece la mujer. Jesús está escribiendo y Jesús está hablando. En ese sentido, se puede mostrar cómo desde el Evangelio de Juan la palabra de Jesús expulsa al demonio, libera de toda presión, libera de toda atadura. Entonces, como le decíamos anteriormente, la mujer es la viviente. Eva es la que puede dar vida y da vida como un regalo, como una bendición de Dios.
¿Qué pasa? Que Dios había prometido en el Génesis que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Hay un símbolo de esperanza y aquí se ve cómo Jesús cumple y ratifica esa esperanza. Se está pisoteando la cabeza de la serpiente. ¿Pero por qué? Porque ya la muerte no es la salvación para dejar el pecado. ¿Por qué? Miremos qué pasa con Jesús. Jesús dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, es decir, aquellos de ustedes que no tengan ninguna ruptura, ni con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás, ni con la naturaleza, ni con nadie, puede arrojar la piedra. El primero de ustedes que no tenga ninguna ruptura, nos damos cuenta que es imposible. Todos en algún momento hemos experimentado distintas rupturas. Por eso las palabras que dice Jesús no son solamente una cuestión para que los demás juzguen o los demás se sientan presionados en su conciencia. No. Jesús lo que está queriendo decir es que si tú quieres condenar a alguien, primero mira qué rupturas hay en tu corazón y en tu conciencia. Entonces, el texto nos dice que ellos, al oír estas palabras, se van. Todos se van. Toda la población, todos los que estaban en el templo, se van de él. ¿Qué nos recuerda esta escena? La expulsión de los vendedores en el templo. Otra vez Jesús purifica el templo. Otra vez Jesús saca todo aquello que no corresponde al templo, a la casa de Dios. Jesús saca a la muerte, Jesús saca el pensamiento que juzga al hermano, a la hermana. Jesús expulsa, exorciza, libera todo aquello que no tiene que ver con la dignidad humana, con la condición de la persona. Esta mujer, que es la viviente, se presenta como el símbolo de Israel. Nadie te ha condenado. ¿Dónde están tus acusadores? Qué bonito sería que en esta meditación pudiéramos pausar esta reflexión para poder leer el capítulo 3 de Jeremías, el capítulo 16 de Ezequiel, especialmente los versos 59 al 63, y pudiéramos leer el capítulo 2 de Oseas. ¿Qué nos dicen estos textos proféticos? Pues así dice el Señor Yahvé: yo haré contigo como has hecho tú, que menospreciaste el juramento rompiendo la alianza. Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud, y estableceré en tu favor una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella, cuando acojas a tus hermanas, las mayores y las menores, y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo restableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences, y no oses más abrir la boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo lo que tú has hecho. También, como encontramos en el texto de Oseas, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré del corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puertas de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Qué bonito sería justamente escuchar estas palabras. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé, tu Dios, tu amor verdadero. Qué bonito es saber en esta experiencia de la Cuaresma cómo este texto también nos ilumina a nosotros en nuestra fe. Cómo es un llamado para saber que lo importante no es juzgarnos, no es condenarnos a nosotros mismos, sino dejarnos acoger por esta palabra y por esta invitación tan bella de amor que nos hace el Señor en su Evangelio. Por eso ella dice: nadie, Señor, me ha condenado. ¿Cuál es la consecuencia? Yo tampoco te condeno. Vete, anda y no peques más. Ahí está claramente la redención del pueblo de Israel. Yo no te condeno.
pero no peques más. Ahí está la invitación. Es decir, Jesús, que nos está queriendo decir en síntesis: yo no voy a tener en cuenta tu ruptura, yo voy a repararlas, pero no te separes de mí, no te separes de ti mismo, de ti misma, no te separes de tus hermanos, de los que te rodean, y no te separes de la naturaleza que yo he creado para ti. Por eso dejemos que este evangelio permee nuestro ser, que hagamos de nuestro cuerpo un templo donde Jesús pueda enseñar cada mañana, que nosotros superemos esas rupturas que dañan y rompen nuestro corazón, que dejemos ese corazón de piedra para tener un corazón anclado en la vida, en la dignidad humana, y finalmente seamos como esta mujer, que vamos libres del pecado, pero sabiendo que el Señor es quien nos acoge para no tener ninguna otra ruptura. Amén. Vamos con este tercer paso, que es la oración, y vamos a tomar estas palabras de San Clemente de Alejandría. Él, que tanto buscaba a Dios en muchos textos filosóficos, en todo tipo de revelación, supo encontrar el amor y la fidelidad verdadera ante Dios. Unámonos a estas palabras, también uniendo las que salen de nuestro corazón, para hacer de este momento un encuentro de diálogo con el Señor. Los que buscan, alabando al Señor con la búsqueda de la verdad, quedarán llenos con el don de Dios, que es el conocimiento, y su alma vivirá. Porque lo que se dice del corazón hay que entenderlo del alma que busca la vida, pues el Padre es conocido por medio del Hijo. Sin embargo, no hay que dar oídos indistintamente a todos los que hablan o escriben. Dios es amor, y se da a conocer a los que aman. Asimismo, Dios es fiel, y se entrega a los fieles por medio de la enseñanza. Es necesario que nos familiaricemos con Él por medio del amor divino, de suerte que, habiendo semejanza entre el objeto conocido y la facultad que conoce, lleguemos a contemplarle, y así hemos de obedecer al logos de la verdad con simplicidad y puridad, como niños obedientes. Si no os hiciereis como esos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Allá aparece el templo de Dios, construido sobre 3 fundamentos, que son la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Hagamos ahora nuestro cuarto paso, que es la contemplación, y para ello aparece una bella propuesta que está tomada primero desde el adulterio y segundo desde la frase de Jesús: vete y no peques más. Iniciemos esta contemplación con el adulterio. Cierra tus ojos, abre tu mente y tu corazón. Aquí delante de esta palabra de Dios, pregúntate: ¿qué me ha llevado a mí a ser infiel ante Dios, ante las personas que me rodean? Ser infiel a mí mismo, a mis principios y también a la creación. ¿Por qué he despreciado el amor que Dios me brinda en cada una de estas dimensiones? ¿Por qué no he valorado el amor que me ha sido dado? ¿Por qué he olvidado y he renegado el amor que me hacía tan feliz y me ha abandonado a otros amores que se aprovechan de mí? ¿Qué me dice la conciencia? ¿Qué me dice el corazón ante estas situaciones? Si yo fuera esa mujer que fue llevada a los pies de Jesús para ser asesinada a punta de piedras, no hay peor piedra que el peso de la conciencia. ¿Cuál es el miedo que me invade al saber que cada vez que fui infiel me perdí a mí mismo? Perdí la oportunidad, perdí la confianza, perdí el tiempo, perdí mi vida, perdí mi valor. ¿Qué precio ha tenido esta condenación en mi vida? ¿Qué vacío se incrementó y solamente fue colmado en ese encuentro con Jesús? Miro a Jesús, que sin mirarme, sin decirme nada, se pone a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué escribes, Jesús? ¿Qué estás haciendo con el dedo ahí en la tierra? ¿Qué quieres decirnos a esta humanidad? ¿Qué quieres decir a los hombres y a las mujeres de hoy? Sin embargo, esa frase que tú dices:
Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la piedra. Me lleva simplemente a esconderme, a ocultarme, a esquivar las piedras. Sin embargo, escucho cómo una tras otra va cayendo por el camino. Veo que los que me acusan se van. Y Jesús me pregunta, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? ¿Dónde están los que se burlaban de ti? ¿Dónde están los que se menospreciaban? ¿Dónde están los que sin piedad te lastimaban, te herían, te condenaban? ¿Dónde están aquellos que han buscado tu caída? ¿Dónde están los que buscaban que tú salieras de la comunidad? ¿Dónde están los que buscaban eliminarte? ¿No ha quedado ninguno? Miro alrededor, veo que todos se van, veo que el templo está solo, está Jesús solamente conmigo. No hay nadie, Señor. Entonces Jesús dice dulcemente, yo tampoco te condeno. No veas en mí un juez, no veas en mí un Señor que espera resultados, que espera acciones para condenarte o premiarte, no. Yo simplemente te amo. Por eso te digo hoy, vete y no peques más. Después de haber hecho este ejercicio de la lección divina, vamos ahora a hacer este ejercicio guiado a través de las preguntas para que nosotros, bien sea desde la individualidad de nuestro ser o en comunidad, bien sea con nuestra familia, con nuestros compañeros, amigos o miembros de nuestra parroquia, podamos hacer esta lección divina, descubriendo en ella la presencia misericordiosa de Dios. Vamos a releer nuevamente el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Primer paso en la lectura. ¿Qué dice el texto? Vamos a responder los siguientes interrogantes. ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿En qué momento del día sucede la escena? ¿Quiénes llegan donde Jesús? ¿Qué piden a Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? Pausemos y demos respuesta a estas preguntas. En el segundo paso, la meditación, respondemos la pregunta general que quiere decir el texto. Para ello nos basamos en estas preguntas. ¿Por qué Jesús acude al monte y luego al templo? ¿Por qué la gente escucha la enseñanza de Jesús? ¿Por qué los escribas y fariseos prueban a Jesús? ¿Por qué Jesús escribe con el dedo en la tierra? ¿Qué significa estar libre de pecado? ¿Por qué Jesús tampoco condena a la mujer? Pausemos y respondamos. Para este tercer paso en la oración, donde hablamos a Dios desde el texto, vamos a tomar este fragmento y lo vamos a repetir varias veces en nuestro corazón, para que desde allí podamos decirle al Señor lo que necesitamos, lo que pedimos, pero también nuestra acción de gracias por su misericordia. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Vamos ahora a nuestro cuarto paso, que es la contemplación, donde profundizamos el sentido del texto. Por eso hagamos un momento de silencio, revivamos este encuentro con el Señor a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo escuchamos la enseñanza de Jesús? ¿Hoy en día probamos a Jesús? ¿Cuál es el verdadero sentido de la reacción de Jesús? ¿Cuál es la consecuencia de no ser condenado? ¿Escuchamos la invitación que nos hace Jesús? Pausemos y contemplemos. En el quinto paso, la acción, no dejemos de lado los propósitos que tenemos para esta cuaresma. Hacer oración, hacer el ayuno y dar con misericordia a los demás. Recordemos que este tiempo es propicio justamente para incrementar nuestra adhesión a Dios y a nuestros hermanos. En ese sentido, hacemos esta propuesta de seguimiento para esta lección divina, para saber complementarla en nuestras acciones cotidianas en nuestra fe.
Primero asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos, especialmente en este tiempo, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, donde Jesús cada día nos repite: yo tampoco te condeno, no peques más. No dejemos de hacer oración diaria con la palabra de Dios. Leámosla, escudriñemos en ella lo que Dios nos quiere decir. Tercero, hagamos nuestra ofrenda, bien sea en el templo o a una persona necesitada, económica o materialmente. Y finalmente, comparte este video, suscríbete a este canal. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la protección de María Santísima para que ella, como imagen de toda mujer, de toda viviente, nos pueda ayudar a nosotros a encarnar en nuestra vida a su Hijo amado Jesucristo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta meditación. Los invitamos a seguir conectados con la palabra del Señor y que Él siga bendiciendo cada una de nuestras actividades. Bendiciones y felicidades para todos.